Muy buenas noches, apreciados estudiantes de educación virtual, en particular estudiantes de la asignatura Cultura Ambiental. Mi nombre es Andrés Chavarro Velandia, coordinador del programa de Tecnología en Gestión Ambiental y profesor de tiempo completo de la Escuela de Economía y obviamente del área ambiental en el Politécnico. En la ocasión que nos convoca hoy día, vamos a revisar un poquito el tema de economía ambiental, que si bien es extremadamente amplio, eh, se deja abordar en algunos tópicos particulares. Ustedes en el desarrollo de la asignatura han visto, por ejemplo, el diagnóstico ambiental global, el diagnóstico ambiental colombiano, y en esta tercera unidad pues sería interesante ver esas mismas problemáticas, pero quizás con un trasfondo relativamente teórico, pero muy aplicado igual sobre lo que significa, por ejemplo, el calentamiento global, que podría entenderse como un fenómeno económico también, ¿no es cierto? Entonces, la idea de hoy es que abordemos usando algunas herramientas de la economía, algunos problemas que podrían ya ser comunes a la asignatura y que ya se han trabajado antes. Entonces vamos a centrarnos en dos elementos principalmente. El primero va a ser la valoración económica del medio ambiente, que es un problema que genera álgidos debates en términos de la ética, que son muy importantes darlos. Y un segundo elemento que va a ser el de externalidades entendidas como fallos de mercado. Si de pronto algunos de los estudiantes no han visto todavía microeconomía o en su defecto no han logrado ver todavía principios de economía, bueno, la materia equivalente en cada programa, trataré por ello de ser muy flexible en la explicación, de no usar en demasía estos términos económicos, pero sí debo aclarar de entrada que es posible que necesite algunos conceptos. Créanme que voy a estar muy pendiente de sus preguntas en el chat, uno, y dos, de usar el lenguaje más universal posible, porque no se trata aquí de descrestar, sino más bien de acercar mundos y de ver cómo la economía puede estar al servicio de la comprensión de la realidad, ¿no? De la sensibilización ambiental, que es lo que propone la asignatura. Entonces, hecha esa aclaración, la introducción respectiva, pues los invito a que abordemos un poco estos temas de la valoración económica y las externalidades. Empecemos en primer lugar con la valoración económica del medio ambiente. Este tema, eh, digamos, suscita toda suerte de discusiones, toda suerte de inquietudes por cuanto está expresando una relación entre la naturaleza y la economía, ¿m? Entre la naturaleza entendida como sistema de soporte de vida, es decir, las múltiples funciones que tiene el entorno eh, y que pueden ser aprovechadas o no por el sistema de producción y consumo, o sea, lo que algunos llaman la econósfera. Entonces, hay una tensión allí muy fuerte, ¿no? Entre esas dos áreas del conocimiento, porque, por ejemplo, los biólogos van a llegar a decir, oiga, economista, ¿y usted por qué dice que un ecosistema vale 100 pesos o 1000 pesos si eso no tiene valor? Entonces el economista le va a responder, dependiendo de su orientación teórica, le va a responder ciertas cosas relativamente pertinentes. En fin, la discusión sobre la valoración, pues espero tocar brevemente algunos puntos, pero definitivamente es álgida, es extensa, y lo que más pretendo aquí en esta ocasión es, como es un propósito sensibilizador, pues básicamente que ustedes queden con la inquietud y si lo tienen a bien preguntarle a sus tutores, pues claro, o preguntarme a mí también eventualmente si lo requieren, o usando el chat, o que vayan más allá. Hay infinidad de páginas que nos pueden ayudar y que con mucho gusto yo podría aportarles algún par de, o en fin, lo que consideren. Vamos a la presentación entonces. Em, Cuando hablamos de valoración económica del medio ambiente,
pues estamos, yo por lo menos en lo particular quiero trabajar la discusión en relación a tres puntos. No quiero ir tampoco al detalle y a la minucia porque de pronto nos hace falta un poquito más de fundamentación en lo económico si es el caso. Entonces, estos tres puntos son los que vamos a tocar. El concepto de valor en economía, el valorar, ¿sí? ¿Para qué se valora y qué es lo que se valora? Y finalmente, en términos de la discusión de valoración, algunos métodos de valoración, sus pros, sus contras, en el entendido en el que me encantaría que surgiera la inquietud de parte de ustedes que están en todo lo largo del territorio. Hoy a propósito que no nos fue tan bien en el tema de San Andrés, desafortunadamente, pero bueno, digamos que hay que simplemente acoger las reglas de juego internacionales y ya está. Pero bueno, desafortunadamente no nos fue muy bien. Podemos hablar inclusive un poco de esos recursos naturales que estaban en juego, ¿no? Tanto, digamos, aparentes como mucho lo que está en el mar, como lo que está por debajo, ¿no? Debajo de la plataforma. Pues digamos que esa decisión fue un poco en contrario para nosotros, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces, a propósito de esa noticia de hoy, podríamos hablar un poco de valoración económica, nos sirve de ejemplo de valoración económica. Bien, arrancamos con un poquito de fundamentación en el tema, que es el concepto de valor en economía. Claro, si lo que queremos es mirar la relación entre el sistema de producción y consumo y eh, cómo se articula con el sistema de soporte de vida, o sea, con el mal llamado medio ambiente o con el entorno, en fin, con la biosfera, pues tenemos que arrancar por algunas definiciones fundamentales. Quiero que veamos la cuestión en perspectiva. Me voy a ir a una diapositiva en blanco para empezar a explicarles un poquito y vamos a ir dialogando con la presentación todo el tiempo. No voy y vengo, voy y vengo. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Lo primero con lo que quiero arrancar es a explicar un poquito la relación entre la economía y el sistema de soporte de vida. De ahí podemos pasar al concepto de utilidad, de ahí del concepto de utilidad podemos pasar al concepto de valor, etcétera, para llegar un poco al problema de la valoración. Entonces, volviendo a la diapositiva, tenemos lo siguiente. Vamos a decir que en este cuadrado grande vamos a poner el sistema de soporte de vida, es decir, el sistema de soporte de vida. Vamos a poner toda la Tierra, ¿sí? Suponiendo que la Tierra es plana. Entonces, adentro del sistema de soporte de vida vamos a poner una bolita que la vamos a llamar economía o sistema de producción y consumo. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuál es el problema en el fondo? El problema es el siguiente. Resulta que este sistema que vamos a llamar economía o sistema de producción y consumo requiere para su funcionamiento insumos materiales, ¿sí? Lo vamos a llamar M. Esos insumos materiales se van al sistema, a la producción, ¿cierto? La producción genera bienes y servicios para el consumo. Entonces, ¿qué pasa? La producción genera por sí misma desechos. Piensen, por ejemplo, en un aserradero o en una fábrica de sillas, pues genera viruta, ¿no es verdad? Aserrín, toda esta cuestión. Entonces, la producción genera unos desechos, ¿sí? Unos desechos. Parte de esos desechos puede volver al sistema de producción a través del reciclaje. Pero otros definitivamente no, entonces se van para afuera, para el botadero o para el relleno sanitario si tenemos suerte. Los bienes que se producen van al consumidor. El consumidor tiene, pues dependiendo del tipo de producción, tiene dos posibilidades. O también genera unos desechos que va y bota, o algunos de esos desechos se pueden aprovechar y vuelven al sistema de producción bajo la figura del reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera función del medio ambiente, económicamente hablando,
o de uso directo es que necesitamos materias primas y por acá en algún lugar está el sol, ¿cierto? Entonces, que nos da energía, la fuente primaria de toda la energía casi. Entonces, necesitamos del medio ambiente materiales, los transformamos y al final, después de la transformación, noten ustedes, necesitamos al medio ambiente para generar, para que nos reciba los desechos. Una cosa absolutamente pavorosa, pero así es. Entonces, las dos primeras funciones del sistema de soporte de vida desde el punto de vista teórico clásico, pues más básico, es proveedora de insumos materiales y por el otro lado, depositaria de los desechos de la producción. Entonces, digamos como las funciones principales, ¿no? Luego tenemos las realmente importantes, ¿no? Y es, por ejemplo, las funciones de soporte de vida. No hay ni producción, pero tampoco hay vida, no hay nada si no hay agua, si no hay aire, ¿cierto? Esos son valores quizás indirectos, de uso indirecto. Vamos a verlo ahorita en unos minuticos. Entonces, el sistema de soporte de vida, el matacho pues no quedó tan chévere, pero espero que sea relativamente claro, nos sirve para entender que si por ejemplo nosotros crecemos y crecemos y entonces el sistema económico ahora es más grande porque somos más población, ¿cierto? Y crecemos y seguimos creciendo y crecemos más, pues llega un momento en que el planeta no, pues no aguanta, ¿no es verdad? Porque el planeta es como una nave espacial. No podemos traer energía de otro lado, no podemos traer vegetación de otro lado, nada, lo que tenemos es lo que hay. Es como si fuera una nave espacial y fuéramos navegando por el universo. Entonces, en la medida en que el sistema económico mundial crezca y crezca y crezca, pues vamos a llegar a las paredes del soporte de vida, del sistema de soporte de vida, y es donde sale el problema de la sostenibilidad. Mejor dicho, no va a haber ni recursos ni dónde botar la basura. Les dejo una inquietud solamente. O por lo menos véanse un video en YouTube que se llama La Isla de la Basura, o la Isla de Basura, o Garbage Island, en algunas formas de búsqueda en YouTube, para que se fijen a lo que me refiero con que ya no va a quedar ni espacio para los desechos. La Isla de la Basura es una isla flotante del tamaño de Texas, que anda en el Pacífico, con puros desechos orgánicos, bueno, realmente inorgánicos, sobre todo plástico, que sale de Estados Unidos. Es de un tamaño gigantesco, gigantesco, son cientos de kilómetros cuadrados de basura. Es decir, ya como que se está colmatando todo el espacio. Entonces, en primer lugar, la primera aclaración que yo tengo que hacerles es, necesitamos, pero muchísimo, el sistema de soporte de vida, tanto para funciones indirectas económicamente hablando, como la respiración, como el agua, como el sostenimiento, los alimentos y tal, hasta las funciones más básicas como son las de materiales y las de sitio de desechos. O sea, sin sistema de soporte de vida no hay negocio, no hay nada. Entonces, esa primera noción es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar un poquín del tema de qué significa la utilidad, ¿sí? Y por qué eso va a ser importante a la hora de valorar. Pues la conexión la van a ver ahorita en unos minutos, pero empecemos por de la siguiente forma. A ver, borrador. Resulta que el sistema, digamos, el sistema económico funciona a partir de personas, de los deseos de las personas y de otras personas que quieren proveerles los bienes y servicios para que las necesidades de las otras sean satisfechas. Esquemáticamente hablando, digamos, funciona de esa forma. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo por dentro, el mecanismo económico? Hay una gente que es la demanda, hay otra gente que es la oferta, ¿cierto? Esta gente que es la demanda está dispuesta a pagar un dinero por algo que necesita. Y la producción, como no, está ahí absolutamente dispuesta y lista para pagar, para producir eso por una paga, ¿cierto? Esa dinámica está mediada por una cosa que llamamos el precio. El precio dice, bueno, el precio de mercado, ¿no? Entonces, cualquier persona va a la panadería y pide pan, 1000 de pan, 2000 de pan. Ahí está el precio, ¿no? Cada pan vale, digamos, si es pequeño, 200 pesos, no sé.
y entonces ese precio de 200 nos está recogiendo la información del que quiere comprar el pan y del que está dispuesto a ofrecer el pan. El precio entonces es la información clave. Si nos vamos a la parte económica, el precio representa una información tremenda, representa lo que llamaremos la disposición a pagar. Ahora, ¿cómo conectamos eso con la valoración? Bueno, es relativamente sencillo. Cuando la demanda se está formando, o sea, cuando la gente evalúa que necesita algo, quiere algo, lo hace mirando sus preferencias, mirando hacia sí mismo, hacia adentro, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿O qué es lo que necesito? Entonces, para saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, la economía definió que eso depende mucho de una cosa que llamamos utilidad, ¿sí? La utilidad es un poco la medida de la felicidad, permítanme la expresión, o de la satisfacción. ¿Por qué? Porque la palabra utilidad viene de que sea útil. ¿M? Entonces, que sea útil significa, en principio, que me convenga, ¿sí? Es decir, que sirva a mis propósitos. Entonces, cuando una persona quiere algo es porque le es útil a sus propósitos. Si ponemos un ejemplo muy sencillo, muy básico, y volviendo a la diapositiva, a la hoja de trabajo, podemos ver lo siguiente. Miremos, si yo voy a la ciclovía, ¿sí? Y después de una jornada de ciclovía, es decir, después de andar en bicicleta un montón de tiempo, quizás un par de horas, al rayo del sol, probablemente tenga sed. Esa sed que me genera el beber, el haber hecho ejercicio, hace que yo quiera agua, ¿cierto? Cómo puedo yo expresar cuánto quiero el agua? Pues a través de qué tan feliz me hace beber agua. Entonces digamos que si yo pudiera representar la felicidad que me da el agua, el primer vaso de agua, lo podría hacer, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Por ejemplo aquí, el primer vaso de agua me da una felicidad de este tamaño. Como ya me tomé el primer vaso, el segundo vaso me da felicidad, sin duda, pero quizás un poco menor, ¿no? Porque pues ya tomé agüita. Entonces probablemente sea algo como esto. El tercer vaso me genera felicidad, pero pues ya bastante menos porque pues tampoco tanta agua, ¿no es cierto? Y ya si eventualmente me dan ganas de un cuarto vaso, pues la utilidad o la felicidad que me da eso es muy poquita. Ya un quinto vaso prácticamente no me da nada. Y si ya nos vamos a un sexto vaso, pues ya lo que me da es desutilidad, infelicidad. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Podemos ver el principio de lo que llamaríamos la utilidad marginal decreciente, que es que a medida que consumimos más de un bien, la satisfacción que nos da es menor, pero hacia donde yo los quiero llevar es que podemos estar valorando el agua en momentos diferentes del tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista del consumidor, el primer vaso de agua da mucha felicidad, ¿sí? El segundo da un poco menos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, esto que llamaríamos la curva de utilidad marginal nos representa de alguna manera cómo la gente valora el consumo de algo que está haciendo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros rápidamente eh, analizamos este concepto, vemos que eh, la utilidad se puede expresar monetariamente, ¿sí? ¿Qué significa que se pueda expresar monetariamente? Pues hombre, en lugar de poner el valor de la felicidad, que probablemente no sea muy difícil de establecer, indirectamente lo podemos ver a través del dinero, es decir, cuánto la gente está dispuesta a pagar por algo. Entonces, fíjense que si nosotros decimos, hombre, ese primer vaso de agua, por decir algo, yo hubiera estado dispuesto a pagar 1.000 pesos, ¿sí? Por el primer vaso de agua, tendríamos este punto, digamos. Si por el segundo yo hubiera estado dispuesto a pagar 800, ¿sí? Por el segundo. Y así sucesivamente por el tercero, el cuarto, hasta el quinto, que ya no quiero nada, digamos que quede por aquí, bueno, un poquito más lejos. Entonces,
podríamos decir algo como esto. Para los que ya vieron algo de economía, esa curva o esa, sí, esa recta bastante choneta les suena familiar. ¿Por qué? Porque esa curva está representando nada más y nada menos que la demanda. Entonces, podemos decir algo, y es que la demanda representa la disposición a pagar por cada unidad adicional de consumo. O sea, muy parecido a lo que vimos atrás, pero ya expresado en una medida que ya todos podemos ver, podemos observar, que es el dinero. Caramba, entonces aquí llegamos a un punto central. ¿Por qué? Porque es de esta forma en que podemos valorar lo que sea. Cualquier cosa que tenga precio es sujeto de valoración. Cualquier cosa que tenga precio es sujeto de valoración. Entonces, por ejemplo, alguien vende agua, ¿no? Entonces, el famoso mercado de botellas de agua, aquí está la oferta, donde la gente dice, hombre, pues entre más caro esté la botella de agua, o el vaso de agua, lo que sea, pues yo estoy más dispuesto a ofrecer más, ¿no? Como productor. Entonces, aquí, fíjense, pum, se nos genera un mercado. ¿Qué es un mercado? Bueno, básicamente es un conjunto de reglas de juego que nos permite asignar un conjunto de un mercado, una mercancía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cruce entre oferta y demanda. Ese cruce entre oferta y demanda nos genera una cosa que vamos a llamar precio de equilibrio y acá una cantidad de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el precio al cual la oferta y la demanda estuvieron de acuerdo en intercambiar. O sea, valoraron el recurso agua, que es lo que yo quiero llevarlos, a donde los quiero llevar. Valoraron el recurso agua en, no sé, bueno, lo que haya, como es un ejemplo casual, en 500 pesos. Cada vaso de agua lo vamos a valorar en 500 pesos. Entonces, la demanda ganó porque cada vaso de agua costaba 500 pesos. Pero fíjese que por el primer vaso, la demanda estaba dispuesta a pagar 1000, entonces ahí dejó de pagar 500. Por el segundo vaso estaba dispuesto a pagar, dijimos, 800 y solo pagó 500, ganó. Hasta que llega al tercer vaso, digamos, o el mercado de agua vende 3 vasos, esto es un ejemplo simplemente, que vale 500 pesos, entonces ya no consume más, ahí queda. La oferta también ganó, porque por el primer vaso lo hubiera vendido fácilmente, lo hubiera podido vender a, qué sé yo, 300 pesos, pero lo vendió a 500, ganó. El segundo vaso lo hubiera podido vender a 400, pero lo vendió a 500, ganó. Es decir, aquí se nos genera una zona muy interesante que es la que vamos a llamar esta zona de arriba, esta que estoy pintando, la vamos a llamar excedente del consumidor. O sea, todo lo que el consumidor hubiera estado dispuesto a pagar y no pagó por el producto. Y este triangulito de abajo lo vamos a llamar excedente del productor y es lo que ganó el productor, es decir, lo que ganó extra, por decirlo así, porque lo vendió a un precio superior al que hubiera estado dispuesto a venderlo, hasta que pues se encontró en el mercado. Entonces, el mercado refleja una situación en la que podemos valorar cuánto valen las cosas. Los mercados entonces nos permiten darle un precio a las cosas. Entonces, ¿qué tiene precio? Caramba, pues, bueno, la educación tiene un precio. Eh, bueno, son tantos los ejemplos que uno se aturde. Entonces, los automóviles, la comida, digamos, el agua, los servicios públicos, bueno, ustedes pueden hacer sus propias cuentas, saben que hay miles y miles de ejemplos, que todos tienen mercado. El mercado entonces, insisto, es el instrumento que nos permitiría darle un valor a las cosas. Entonces, la utilidad es cuánto feliz nos hace algo. El valor lo expresamos a partir de digamos, de la disposición a pagar. Entonces, cuando decimos que por un vaso, por ejemplo, un caso particular, a mí me gustan mucho los Doritos, digamos. Los Doritos creo que valen como 1000 pesos. No estoy haciendo propaganda a nadie, es simplemente un ejemplo ahí cualquiera. Pasabocas pues de maíz con sabor a queso. Entonces, me gustan mucho los Doritos, ¿ya? Por el primer paquete yo estaría dispuesto a pagar 1500 pesos, pero solo valen 1000. Claro, dejé de pagar 500, ahí está mi excedente del consumidor. Pero a donde voy es que ese 1500 es lo que yo valoro,
¿sí? Lo que estoy dispuesto a pagar por unos Doritos. Luego, cuando hablemos un poquito más de medio ambiente, pues entonces diremos, hombre, ¿qué tal si usamos el instrumento de mercado para saber cuánto vale un lago? Para saber cuánto vale un bosque, cuánto vale un río muerto, para saber cuánto vale un daño ambiental, por ejemplo, de una petrolera, digamos. Entonces, esta parte de fundamentación es clave, es importante para tenerla clara. Si eventualmente tiene alguna pregunta, me encantaría respondérsela porque, es decir, puede que esto sea un tema, digamos, nuevo. Entonces, con mucho gusto, Miguel, nuestro querido máster, está ahí pendiente para recibir sus preguntas y yo me interrumpen en cualquier momento. La idea es que, entre comillas, dialoguemos, ¿no? Interactuemos lo más que se pueda para que el tema quede clarito, quede bien chévere, ¿no? Entonces, cuando quiera interrumpir, bienvenidísimos, ¿ok? No hay ningún lío. Ahora, volvemos. Entonces, volvemos. Fíjense que aquí lo importante es cómo la economía ve el valor. Entonces, el valor está en que sea útil a mis propósitos. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sea útil a mis propósitos significa que a partir de que yo lo valore en algo, yo le puedo dar un precio. Si yo no estoy en la capacidad, digamos, como mercado, como sistema de producción y consumo, a darle un precio, no sé su valor. Y ahí empiezan muchos conflictos ambientales, ¿no es cierto? Ahí empiezan todos los problemas, digamos. Desde cierto punto de vista, ahí está el quid del asunto. Entonces, la utilidad nos lleva a pensar en valor, el valor se refleja en la disposición a pagar. Ahora, valorar. Segundo punto sería, pues empezar un poco a discutir el tema, ¿no? Es valorar qué se valora, para qué se valora. Entonces, nosotros, si volvemos al esquema que teníamos antes, el del primer dibujo que hice, donde está el sistema de producción y consumo, hagámoslo, y está el sistema económico. Ay, no, horrible. Aquí es. Hagámoslo otra vez. Si vamos al sistema de producción y consumo y al entorno natural, ¿qué es lo que valoramos? ¿Sí? Aquí está la economía, aquí está el sistema de soporte de vida. ¿Qué es lo que valoramos realmente? Pues de un lado podemos valorar, atravesemos una línea aquí en la mitad, de un lado valoramos los insumos de la naturaleza, por ejemplo, los animalitos, por ejemplo, el petróleo, el carbón, qué sé yo, la energía. Fíjense que todas esas cosas y los animales les damos cierto valor. Entonces, ¿cuánto vale la vaca? Bueno, pues la medimos en libras de carne y toda esta cosa. ¿Cuánto vale el petróleo? Lo medimos en barriles, ¿cierto? Pero una de las cosas que uno valora, o que podría llegar a valorar, es el agua, ¿no? ¿Y cuánto vale el agua? Grandísima pregunta. Ese es un insumo para la producción, es un insumo para la vida misma. ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale el río de su ciudad? El río Bogotá, el río Medellín, el río Cali, qué sé yo. El río. El río de su ciudad. ¿Cuánto vale? No tenemos ni idea, ni la más mínima idea de cuánto vale, por ejemplo, ese bosque que está ahí al lado del conjunto residencial donde viven, o ese humedal, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, en la sabana cundiboyacense, etcétera, preciosa, rica, extraordinariamente rica en humedales. ¿Cuánto vale? Ni idea. Y entonces ahí se nos genera un problema, porque si no sabemos cuánto vale, ¿cómo la protegemos? Piensan algunos. O sea, ¿debemos proteger las cosas simplemente porque existen o porque no son útiles en algún momento? Evidentemente, desde la ética tenemos claro que debemos valorar, en principio, porque existen y porque somos parte de un sistema planetario donde todo tiene una importancia, así no sea económica. Pero desde el punto de vista evidentemente pragmático, y pues hay canto a las discusiones que quieran dar y eso sería válido,
Pues fíjense que la economía nos dice que entre más escaso sea un bien, miremos la gráfica anterior, entre más escaso sea un bien, más vale. Fíjense que si en el primer, ay carajo, acá en el primer vaso de agua, el mercado está dispuesto a pagar 1.000 pesos, porque es el primero. O sea, no había más hasta ese momento. Por el segundo, 800. O sea que a medida que aumenta la disponibilidad de algo, su precio baja. Conclusión, la escasez es el motor, ¿sí está bien así? Sí. La escasez es el motor del problema. Este es el problema, la escasez. Es decir, desafortunadamente el mundo no entiende que hay que cuidar desde el punto de vista económico hasta cuando la cuestión no está escasa. ¿Cuánto? Y esto es una anécdota de un señor muy importante en economía que se llama Adam Smith. ¿Cuánto? Adam Smith hablaba del valor de uso y el valor de cambio. Y ponía el ejemplo clásico de los diamantes y el agua. Entonces Adam Smith decía, bueno, ¿cuál es el valor de uso del agua? Decía, no hay algo que pague el precio del valor del uso del agua. Pero ¿cuánto vale el agua? Decía Adam Smith, estoy hablando de 1700 y pico, 80 y pico, sitúense en la Revolución Francesa, por allá 1780 y tantos. Entonces, ¿cuánto vale el agua? Preguntaba Adam Smith en términos de su uso. Oh, pues imagínense, sin agua no hay nada, no hay negocio. Pero sin embargo, preguntaba Adam Smith cuánto es su valor de cambio, es decir, cuánto estaría alguien dispuesto a darme por el agua. Como el bien como el agua era tan abundante en esa época y aún hoy en Colombia es relativamente abundante, sin exagerar, pues el agua no vale nada. ¿Sí? Entonces una bolsa de 5 litros de agua en un supermercado vale 2.000 pesos. Y eso es mucho, digamos, no debería valer tanto. ¿Cuánto vale el agua en su valor de uso? Muchísimo. En su valor de cambio, monedas. Sin embargo, los diamantes le pasa al contrario, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de uso de un diamante? ¿Para qué sirve esa vaina? Básicamente, para adornar. En fin, ya, algo de joyería, algo de precisión, corte de precisión, pero hay mejores instrumentos, los láser, en fin. ¿Para qué sirven los diamantes? Para nada. ¿Sí? Bonitos. Y eso, digamos, que son bonitos. Entonces, el valor de uso, cero. Pero el valor de cambio, altísimo. Y también podemos analizarlo, ¿no? El agua es abundante, los diamantes son escasos. Entonces, en economía empezamos a valorar el medio ambiente en la medida en que nos damos cuenta de que miércoles se va a acabar. Uy, se va a acabar esta vaina, ¿y ahora qué hacemos? Como el recurso se pone escaso, la gente está dispuesta a pagar más por él y entonces de esa manera lo administramos, digamos, un poco mejor, quizás mejor. Yo no estoy tan convencido de eso, pero es lo que ocurre en la realidad. Entonces, digamos, se nos acabó el río Bogotá. El río Bogotá bueno, en las épocas de mis abuelos y tal, el río Bogotá era una perla de turismo, era una cosa preciosa, en fin, la gente iba al paseo de olla y toda esta cuestión. Y luego empezaron a generarle vertimientos y el río Bogotá se fue como poniendo feo y tal, y ya ¡pum! Murió el río Bogotá. En este momento es simplemente un cuerpo hídrico allí negro, sucio, lleno de todas las descargas de una ciudad de 8 millones de habitantes. No sirve para nada. El río Bogotá no sirve para nada. Entonces ahora sí hay que meterle dinero para conservarlo. ¿Sí? Entonces llevamos como unos 300 millones de dólares invertidos en que el río Bogotá vuelva a estar como estaba. Esa es una forma de valorar. Y eso nos lleva, maestro, a, a pensar un poquito qué es lo que ha pasado con la valoración. Eso significa que también podemos valorar no solo los bienes ambientales que son insumos como escasos cuando ya hay menos de eso, sino también, por ejemplo, el aire. El aire empieza a ser escaso y empieza a valer. Si no, pensemos en el protocolo de Kioto, ¿cierto? Y cómo en el protocolo de Kioto los mecanismos de desarrollo limpio dicen Japón debe financiar proyectos para que en los países subdesarrollados como Colombia se fije gas carbónico en los árboles, ¿no es cierto?
¿Qué es eso? Pues Japón está pagando por aire limpio. Claro, aire limpio que necesita para seguir contaminando y ya, pero es decir, ya estamos vendiendo aire limpio. Entonces, ¿qué significa eso? No solamente los insumos para la producción, o sea, la parte izquierda del diagrama, sino también empieza a ser escasos el espacio, por ejemplo, o los lugares para contaminar. ¿Sí? Empezamos a ver un problema de escasez en todos los lados y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo administramos lo poquito que nos queda sano? Ahí entra la valoración. Algunos podrían decir, la valoración debe usarse para generar utilidades económicas. Claro, yo me apropio, digamos, de un cierto lugar, un humedal, lo, parcel, lo vuelvo parcela y luego lo someto a una subasta de mercado para un proyecto de vivienda. Claro, uno puede valorar así y decir, bueno, que una partecita del humedal quede así como bonita con pajaritos y ranitas y tal, entonces, pum, con vista a la naturaleza y entonces la propiedad vale más y la tierra. Claro, uno puede hacer valoración económica de ese estilo, pero también uno debería hacer valoración económica para conservar, para no permitir que proyectos alternativos de uso económico sean los que primen en lugar de, por ejemplo, mantener un ecosistema funcionando. Porque a la larga, usted puede hacer el edificio en el humedal, usted lo seca y funciona. Pero mire lo que le pasó a ciertas casas de las personas muy adineradas en Chía. Usted secó humedales y la naturaleza lo dejó calladita. Pero cuando llegó el momento de la ola invernal, los humedales tienen la función de absorber, son esponjas maravillosas, hermosas para chupar agua. Si usted seca el humedal, cuando llueve, no hay nadie que le chupe el agua y toda esa agua se le devuelve. Entonces usted puede hacer el humedal, usted puede valorar y decir, no, esta propiedad, este apartamento, esta casa vale 5.000 millones, me parece supremamente maravilloso. Pero si uno no conserva los ecosistemas, ellos eh, funcionan, digamos, siguen unas leyes, unos patrones que la economía suele no entender y que de pronto si usáramos la valoración para eso, podrían funcionar. Entonces, la valoración, pienso yo, es una opinión, pero digamos con algún respaldo, debería servir para proteger. Pensemos en especies, especies como, no sé, silvestres, las ranas en Colombia, las ranas tienen un uso maravilloso en cosméticos y todo esto. ¿Cuál podría ser un uso racional de esas especies preservando, conservando? ¿Cómo podríamos explotar bosques tropicales? No es cortándolos, eso es ridículo, eso es subóptimo. O sea, cortando la madera, eso es lo de menos. Las hojitas, ¿para qué sirven? Son principios activos para generar medicamentos. O sea, si nosotros lográramos valorar adecuadamente nuestros servicios ecosistémicos, otra sería la historia y quizás tendríamos un desarrollo urbanístico más sensato, ¿no? Más lógico, ¿no? No habría construcciones en ladera, en cerros y tal. Por eso es importante valorar. Entonces, vamos de alguna manera a la presentación y vemos cómo podemos hacer, claro, uso económico, pero también podemos hacer protección, que yo creería que es como la función principal de la valoración. Ok, entonces vamos rápidamente a los métodos de valoración. Yo no me quiero quedar acá mucho, más bien es como generar la curiosidad, como la intriga de, oiga, ¿y esto cómo funciona? Porque pues en unos minutos y me acaban de mostrar el aviso, se pasó volando la clase, no es posible explicarles esta cuestión como yo quisiera. Entonces, simplemente, pues podemos hablar de los métodos de valoración en este sentido. Podemos hablar de valor económico total, o sea, cuando queremos decir cuánto vale en su totalidad un servicio ecosistémico. Puede ser una especie, puede ser un área, puede ser un ecosistema. Entonces podemos hablar de valor de uso y valor de no uso. Cuando hablamos de valor de uso, decimos el valor de uso directo, que es el que les explicaba en términos de insumos materiales o lugar de depósito de desechos, o valor de uso indirecto, que es básicamente para las funciones de soporte de vida. Cuando hablamos del valor de opción, dentro del valor de uso, es, por ejemplo, el valor de opción significa
ese valor que yo le doy a un ecosistema porque me puede servir para más adelante, yo como generación. Entonces los que estamos ahorita vivos, ahorita, los próximos 25 años, ojalá. Entonces ese valor de opción, ese ecosistema vale porque en unos años puede que nos sirva, ¿sí? Valor delegado es ya pensando en la siguiente generación, ya no en los que estamos ahorita vivos, sino los que vienen, ¿no? Más adelante. O los de cuasi opción, pues que son el punto intermedio entre esas dos. Esas son formas de valor. Bueno, y valor de no uso, el valor de no uso se mide por el valor de existencia, ¿sí? En ese sentido las cosas valen porque sí, digamos, las cosas valen porque existen, porque están allí, inclusive antes que nosotros y van a estar después que nosotros. Entonces, por ese simple hecho de existencia, de por sus funciones que no son tributarias de la economía, sino que están allí, que se necesitan, tiene un valor. Ahí es donde se aplican los métodos, que es lo que ustedes ven aquí abajo. A ver, sí, eso. Es lo que ustedes ven aquí abajo. Entonces, aquí tenemos una serie de métodos dependiendo de qué es lo que queramos valorar. Si queremos hacer un valor de uso directo, pues usamos un determinado método. Un valor de uso indirecto, hacemos otro método diferente. Voy a pasar a explicar un par de ellos por efectos del tiempo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los costos evitados o inducidos. ¿Cómo funciona esa metodología? Básicamente funciona de esta forma. Si yo tengo un cultivo, ¿sí? Y ese cultivo está afectado por la erosión, la variable ambiental ahí es el suelo, la calidad del suelo. O sea, yo quiero valorar el suelo, cuánto me vale el suelo. Pues para saber cuánto me vale el suelo, cada vez que se deteriora, yo puedo medir cuánto se me merma la productividad del cultivo que tengo. De esa manera, en la medida en que yo, a través de una ecuación ahí matemática, yo pueda determinar cada vez que se me degrada un poquito el suelo, cuánto se me afecta la productividad, yo ya sé cuánto vale el suelo, porque yo establecería un patrón de recuperación del suelo y esa inversión que yo hago para recuperar el suelo, es decir, para aumentar la productividad, es lo que a mí me sirve, es decir, mi valor de uso del suelo. Eso es costos evitados, es decir, si yo mantengo, cuánto me cuesta a mí mantener el ecosistema como está para que me siga funcionando, pues ya estoy haciendo una valoración del asunto, ¿no? Del recurso que quiera haber. Eso sirve mucho para calidad del aire, por ejemplo, sirve mucho para productividad de productos agrícolas, etcétera. Otro de los métodos es el de precios hedónicos. Precios hedónicos nos hace referencia a, digamos, el valor de contemplación o el valor paisajístico. Se usa mucho, mucho, mucho en temas de urbanismo. Entonces, dos casas igualitas, igual cantidad de metros, iguales acabados, todo. Una vale más que la otra, por ejemplo, simplemente en función de que tengan al lado cobertura arbórea, vegetación o que tenga algún tipo de agregado, valor agregado natural. La diferencia entre los dos valores de la casa, aislando los demás factores, solo por el factor ambiental, es el valor o el precio hedónico de la vivienda, ¿no? El componente hedónico de esa vivienda. Sí, tiene la misma función, los mismos cuartos, todo igualito. La diferencia en el precio que sea originado por los bienes ambientales asociados es el valor del medio ambiente en ese caso. Otro de los métodos es el de costo de viaje. Costo de viaje se refiere a, por ejemplo, hacernos la pregunta, bueno, ¿y como cuánto vale la Sierra Nevada de Santa Marta? Preciosa, maravillosa. ¿Cuánto vale la Sierra Nevada? Pues uno dice, hombre, pues en sí no hay una manera exacta de valorarlo, pero uno de los enfoques complementarios que se pueden usar es, ¿por qué no calculamos en una muestra representativa cuánto le costó a diversas personas ir hacia allá? Es decir, al momento en que están desplazándose hacia el parque, por ejemplo, viven en Cali y van hasta el parque, o sea, fácilmente unos 2000 kilómetros de distancia, o no sé, 1800, una cosa así, pues ese esfuerzo que hacen por ir hacia allá, que se puede representar en los costos del viaje, nos puede decir cuánto vale para él o para esa familia el costo, el parque de la Sierra Nevada. Si lo multiplicamos por
todos los habitantes, o mejor, todos los visitantes del parque durante un año, pues tenemos una visión aproximada de cuánto vale el parque, para efectos de conservación. Ahora, no es el único método que hay que usar, definitivamente se necesitan métodos complementarios. El último método sobre el que quiero hacer referencia, porque hay una vastedad de métodos, los que quieran, pero el más completo, el que mide valores de uso y valores de existencia, de valores de no uso, es el método de contingencia. El valor contingente de algo se mide a través de preguntarle directamente a la gente, oiga, ¿usted cuánto cree que vale? Los otros métodos, si ustedes ven, uno los infiere, uno observa y de ahí deduce. No, en la valoración contingente uno hace un instrumento de medición, o sea, un cuestionario muy organizado, y le pregunta a la gente cuánto vale. ¿Cuánto vale para usted esto? Ese método es, digamos, el más completo porque permite capturar el valor de existencia también, ¿no? Es de los más usados, claro, es un poquito costoso de aplicar, pero es, digamos, el recomendado por la literatura de la economía ambiental para hacer valoraciones. En ese caso, los más expertos en Colombia, diría yo, la Universidad de los Andes ha hecho unos trabajos fantásticos alrededor de eso, que ustedes pueden consultar en línea si se meten a la biblioteca y miran en las tesis de maestría, de una maestría que tenían ellos que cerró desafortunadamente, se llama Maestría en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales. Hay varias tesis de valoración económica muy bien hechas que, pues si tienen la curiosidad, pues pueden profundizar allí. Bien, entonces, grosso modo, esos son los métodos. En balance, eh, cuando hacemos valoración para, digo yo, actuando de buena fe, para proteger, no para darle un uso económico, digamos, no es lo chévere, no es lo ideal. Para proteger, para que la autoridad ambiental tenga las herramientas para decir, hombre, no vamos a sacar petróleo de San Andrés, porque resulta que si destruimos la barrera coralina, vienen los huracanes, ustedes ven que los huracanes siempre rebotan y van para Cuba, pues claro, rebotan es porque hay una barrera coralina. Entonces, si sacamos petróleo y comparamos el valor de la barrera coralina, además porque el oleaje entra más suave, entonces por eso es que hay playas bonitas en San Andrés y tal. Es decir, quitamos la barrera coralina por sacar petróleo, y el petróleo es poquito, digamos, o mucho, no importa. Al final, en el largo plazo, va a valer mucho más el coral, restituir el coral, etcétera, porque no se puede, de hecho. Ellos crecen 1 centímetro cada 100 años, pues, para hacernos una idea. Eh, el petróleo no es negocio, es preferible proteger a toda una población. Imagínense el bienestar perdido por, por, por sacar petróleo, destruir la barrera coralina y que la gente de San Andrés se tenga que ir porque cada vez que hay huracanes la ciudad se destruye. Porque yo no creo que sea una buena opción como manifestaba el ex vicepresidente Santos, digo Pachito, que decía, no sé si con humor, no sé, pero decía que para enfrentar el cambio climático lo que hay que hacer es hacer barreras de bultos de arena en la playa. Claro, sube el mar y ya no entra, pues no me parece una buena opción. Entonces yo creo que es mejor cuidar el, el ecosistema preservándolo, evitando esas invasiones por unos cuantos pesos que se van muy rápido y quizás no se quedan en Colombia, sino quizás se van a otros lados, ¿no? Por eso valorar. Si uno presenta una argumentación desde el Ministerio de Medio Ambiente diciendo, mire, es que esta barrera coralina vale tantísimos millones por estas razones, evidentemente una iniciativa petrolera no tiene sentido, pero se da un debate de altura, no es preservar porque uno se imagina que eso hay que preservarlo porque es que es bonito y que el pescadito, no, el problema no es el pescadito, es todo el servicio ecosistémico alrededor. Entonces definitivamente yo creo que hay que valorar y esos podrían ser algunos de los métodos. Bien, Miguel, ¿cuánto tiempo nos queda? En el tiempo que nos queda, quisiera 10 minuticos. Bueno, en ese tiempo que nos queda, quisiera abordar un poquito el tema de externalidades. Por supuesto, no vamos a agotar definitivamente el tema, ni más faltaba, pero por lo menos dejar la inquietud para que de pronto en la siguiente conferencia el próximo tutor o, en fin, lo profundice
o lo investiguen ustedes adicionalmente, en fin. Quiero que veamos ahorita, en un ratito, un video sobre externalidades. Yo ya les indico cuándo. Ese video, para abrir la discusión sobre qué es una externalidad y cuál es el problema con las externalidades, y vamos a ver que hay una relación entre externalidades y valoración. Bien, entonces, Miguel, si es tan amable, veamos primero el video y luego retomamos la discusión. These companies owe loyalty. What does loyalty mean? Well, it turns out that was a rather naive concept anyway, as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable. In doing this, it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society. There's a terrible word that economists use for this called externalities. An externality is the effect of a transaction between two individuals on a third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transaction. And there are real problems in that area, there's no doubt about it. Running a business is a tough proposition. There are costs to be minimized at every turn. And at some point, the corporation says, you know, let somebody else deal with that. Let's let somebody else supply the military power to the Middle East to protect the oil at its source. Let's let somebody else build the roads that we can drive these automobiles on. Let's let somebody else have those problems. And that is where externalities come from, that notion of let somebody else deal with that. I got all I can handle myself. A corporation is an externalizing machine in the same way that a shark is a killing machine. Each one is designed in a very efficient way to accomplish particular objectives. In the achievement of those objectives, there isn't any question of malevolence or of will. The enterprise has within it, and the shark has within it, those characteristics that enable it to do that for which it was designed. So the pressure's on the corporation to deliver results now and to externalize any cost that this unwary or uncaring public will allow it to externalize. Bien, este video muy cortico es un extracto de un documental que quisiera recomendarles totalmente, que es el documental de La Corporación. Ustedes vieron, está subtitulado, es extenso, son algo más de 2 horas y media. Entonces, por supuesto, pues queda a su juicio verlo, pero lo que nos cuenta el documental es, bueno, algo importante, ¿no? ¿Qué es una externalidad? Lo quiero poner como un ejemplo. Supongamos que su vecino sube muchísimo el volumen y pone la música que a usted no le gusta, y lo sube hartísimo. Esa es una externalidad. Es un efecto no deseado sobre otra persona por el cual no hay ni un pago ni una retribución. A veces hay externalidades positivas, a veces las hay negativas. ¿Cuál es la relación? Y pues digamos, para tratar de ligar los dos temas, ¿cuál es la relación entre externalidad y valoración? Es relativamente sencillo. Fíjense que una externalidad grande, global, es el calentamiento global o el cambio climático en general. El calentamiento global es una externalidad porque fíjense que los gases de efecto invernadero que se generan en todo el mundo, pero principalmente en unos ciertos países, están afectando la temperatura de todo el mundo. ¿Sí? Eso es una externalidad. Entonces, ¿cómo funciona eso como una valoración? Pues en la medida en que el mundo se está poniendo de acuerdo en valorar esa externalidad, es decir, cuánto vale, es decir, cuál es el problema que eso nos está generando, se están generando los mecanismos para internalizar esa externalidad, es decir, para corregir ese fallo, el fallo que tuvo el mercado al no prever los gases, cómo afectaban finalmente a la sociedad. Entonces vendían carros que echaban humo y echan humo, dañino, y el precio de los vehículos no contemplaba
lo que habría que gastar para tratar de remendar la atmósfera. Ahí está la externalidad. ¿Y cómo hacemos para corregirla? Básicamente lo haríamos a través de lo que han hecho la justicia internacional, ¿no? Los protocolos, los acuerdos, ciertos tipos de sanciones, pero son muy endebles porque finalmente la geopolítica allí funciona muy bien, funciona como un relojito. Pero ese es el asunto. El asunto es una externalidad, es una falta de una valoración adecuada de un problema ambiental. Si hubiéramos valorado adecuadamente el humedal, no habría una externalidad que es, por ejemplo, las inundaciones sobre la sabana de Bogotá, si se hubiera tenido en cuenta. Entonces, ya para cerrar, simplemente quiero dejarles la inquietud de cómo profundizar en externalidades, porque ellas van a hablar mucho de la relación que tiene el sistema económico con el sistema de soporte de vida, y fácilmente podemos ver que las externalidades son fallas de mercado, o sea, la imposibilidad del mercado de valorar adecuadamente los recursos naturales en toda su extensión, más ampliamente hablando los servicios ecosistémicos. Bien, con esto desafortunadamente me despido. Por su atención, mil gracias y siempre a su servicio. Buenas noches.